Bueno, vuelvo a entrar en vuestro despacho con el bloque 2 del curso que hemos empezado y del que el bloque 1 era una especie de resumen amplio de lo que iban a ser el resto de los bloques. Bien, ¿qué vamos a ver en el bloque 2? En el bloque 2 vamos a ver tres aspectos. Uno, el pliego de condiciones técnicas, es decir, qué aspectos son importantes a la hora de redactar un pliego de condiciones técnicas. Dos, todos estamos oyendo hablar de los pliegos vinculados al control de la calidad, pliegos vinculados a cómo quede la ciudad y así se paga al explotador. Hablaremos también de ese modelo de pliegos y por último haremos una reseña, probablemente no tan extensa como querría un jurista, pero no está dirigido a un jurista este curso, sobre los pliegos de condiciones administrativas. Bien, vayamos al pliego de condiciones técnicas y entremos con una introducción. Este pliego de condiciones rige el contrato más importante que tienen los ayuntamientos. Evidentemente importante por su magnitud económica. Es el contrato con un presupuesto más elevado que firma un ayuntamiento y por lo tanto deberían los ayuntamientos estar muy concienciados de esa importancia económica y de lo que hay que hacer para tener un buen pliego de condiciones que permita después tener un buen servicio. Como orden de magnitud de algunas cifras, pues por ejemplo, la zona de la periferia que ha salido a concurso hace no demasiado tiempo en la ciudad de Madrid, en recogida me estoy refiriendo, estamos hablando de 70 millones de euros al año. Pero la fusión que se pretende en el Ayuntamiento de Madrid entre la recogida de la periferia y la recogida del centro, de todo lo que está dentro de la almendra de la M30, estamos hablando que por 8 años se van a pagar 1.000 millones de euros. Son cifras que asustan, que uno está acostumbrado solo a oírlas en el telediario y a veces solo cuando hablan de los presupuestos de la Unión Europea. Pero esas son las cifras de los contratos que estamos barajando en estos servicios de recogida y de limpieza. Vamos a ir a ciudades más pequeñas que también nos sirvan un poco de referencia. Santander, por ejemplo, 17 millones de euros al año. Vitoria, por ejemplo, 25 millones de euros al año. Bilbao, por ejemplo, 37 millones de euros al año. Esas son cifras ya más adecuadas a nuestra capacidad de entender esas magnitudes, pero siguen siendo los contratos más importantes que de alguna manera realiza el ayuntamiento. Bien, insistimos, la importancia de este contrato. Por la importancia que tiene este contrato, debería hacerse un esfuerzo muy especial a la hora de elaborar los pliegos, a la altura de las cifras que hemos estado barajando. Pero bien, queda una disyuntiva mucho más importante. ¿Por qué siguen siendo concursos y no son subastas? Es entendible que hace 20, 25 años nos encontráramos en unas situaciones en que los técnicos de la administración, cuando lo sabía, que en las grandes sí, pero en el resto de las ciudades no tanto, no eran capaces de comprender correctamente las magnitudes que se mueven en este servicio y no les quedaba más remedio que optar por la opción de concurso, para que fueran las empresas las que dijeran cómo se tenía que hacer y qué se iba a hacer. Pero eso ya no es así. Los técnicos que hay en este momento en la administración es personal muy formado y sobre todo tiene un factor diferencial frente a una empresa en este momento. Una empresa que se vaya a hacer el concurso de Santander le va a dedicar 4 meses de esfuerzo en conocer la ciudad y en pergeñar un servicio. El técnico de la administración lleva 8 años allí viendo cómo evolucionaba el servicio que tiene. ¿Por qué? Si conocemos también nuestros servicios, buscamos el apoyo de alguien que sea capaz de trasladarlo a datos, porque tenga ratios, porque tenga cifras, y saquemos una subasta en el que tenemos muy claro que el servicio que queremos es este, tenemos muy claro que su orden de magnitud económica es esta. Señores, ustedes como empresa, ¿qué se consideran capaces de rebajar? Bien, es una batalla, considero perdida, porque no he conseguido que esto se produjera, aunque llevo muchos años predicándolo, pero bueno, en algún momento pues tendremos suerte y alguien se atreverá y veremos que es posible plantear una subasta. Aspectos fundamentales del pliego de condiciones, muy básicos. Fijar las reglas del juego es muy sencillo. El pliego de condiciones lo que tiene que marcar es cómo nos vamos a entender la administración y la empresa explotadora, pero con una puntualización importante que muchas veces se olvida. Muchas veces hacemos el pliego de condiciones pensando únicamente en la licitación, pensando en cómo resolvemos el problema de sacar a concurso esto y adjudicarlo correctamente. Pero esa no es, siendo la parte importante, no es la más importante. Tenemos 8 años o 10 años de explotación que se van a regir por ese pliego de condiciones técnicas y evidentemente con el de administrativas, pero estamos hablando de los aspectos técnicos. 8 años en los que si lo hemos hecho mal, vamos a tenernos que tragar lo que hicimos mal para sacar el concurso. Por eso, por favor, cuando se plantee un pliego de condiciones,
tened en cuenta que lo realmente más importante es que luego tenéis que explotarlo durante 10 años o durante 8 años, cualquiera que sea la vida del contrato que hayáis elegido. Evidentemente, bien para licitar, pero esa no es la parte más importante. Otro aspecto fundamental, la menor cantidad de puertas abiertas a la interpretación. Es muy importante la claridad y concreción en el pliego. A veces decimos, he estado también en la administración, a veces decimos, hombre, esto vamos a dejarlo medio que sí lo he dicho y medio que no, y a ver cómo se comportan las empresas. Las empresas, los pliegos de condiciones, incluido el pliego de condiciones técnicas, se lo revisa un abogado. Y donde hay flecos que no están correctamente definidos, se analizan para saber si son interesantes para la empresa o son interesantes para la administración. Si son interesantes para la empresa, se mantienen porque a ellos les puede venir bien después para negociar. Y si no son para la administración, lo normal es que se haga la pregunta para clarificar esa situación. Pliegos concretos y claros. Importante en un pliego de condiciones, esto debería haber sido lo primero que tendríamos que haber dicho, es plasmar aquello que se desea. Está para eso. Y a veces me dice la gente, hombre, es que probablemente esto solo se entendería si pusiéramos un ejemplo. Yo he hecho pliegos de condiciones y he puesto ejemplos de cómo se va a calcular, y lo veremos en el control de calidad cuando lleguemos a ello, de cómo se va a calcular el análisis de la calidad para que la empresa conozca perfectamente las reglas del juego a las que se va a ver sometido. Entonces, plasmar lo que se desea, con el lenguaje que sea, pero que no queden puertas abiertas a la interpretación. Vale, ahora vamos a decir cuál es la estructura con la que vamos a explicar los pliegos de condiciones. Lo estáis todo viendo a mi espalda, o sea que tampoco tenéis que grabaros en la cabeza la estructura. Simplemente está puesta ahí para que os lo haga de referente a las palabras que estoy diciendo que afectan a cada uno de los conceptos que estarán detrás. Vale, en la estructuración vamos a ver los siguientes aspectos. Aspectos comunes. ¿Comunes a qué? Vais a preguntar. Vale, vamos a hablar de un pliego de condiciones dedicado a la recogida y a la limpieza. Entonces, hay muchos aspectos que son comunes para la recogida y la limpieza. Después hablaremos de la recogida, hablaremos de la limpieza viaria y con ello cerraremos lo que puede ser el pliego de condiciones técnicas de recogida y limpieza para una ciudad tipo, que también haremos el ejemplo correspondiente como lo hacemos del resto de los temas que vayamos a traer. Bien. El primer bloque que íbamos a ver dentro del análisis de un pliego de condiciones eran los aspectos comunes. Es obvio que el objeto del concurso es un aspecto común. El objeto del concurso es mucho más importante de lo que nos parece. ¿Por qué? No todo el mundo dentro de la empresa analiza y se lee todo el pliego de condiciones. Hay personal de la empresa que simplemente va buscando determinados aspectos que intentaré irlos recordando cuando vayan apareciendo, porque esos son los que le preocupan a él para tomar esa decisión. Entonces, importante, remarcaros aquellos aspectos que de alguna forma van a ser importantes para esa persona o ese grupo de personas que no leen todo el pliego de condiciones. Un objeto de concurso, claro y breve. Un ejemplo, el objeto del presente pliego de condiciones técnicas para la prestación de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el término municipal de PP es definir las bases del concurso y marcar el posterior contrato. Vale, dices, bueno, pues ese es un título de lo más general. Bueno, pues vayamos despacito. Para una persona que está dentro de la empresa, acostumbrada a ver pliegos de condiciones, pero que no los va a leer. A él le vale con que le digan, vale, es de recogida y es de limpieza. Porque él asume que dentro de la recogida ya sabe que va a haber recogida normal, recogida selectiva, lavado de contenedores, limpieza, sabe que va a haber barrido manual, barrido mecánico. Es decir, ya tiene claro de qué actividades se va a componer este concurso. Duración del contrato. Otro aspecto importante que lee estas personas de alta dirección. La duración del contrato, vamos a intentar que las redacciones sean claras y aquí sí que voy a intentar echarle un poquito con el látigo a la administración, porque sí que es verdad que se fijan periodos de tiempo, pero hay un problema y es que no se fijan el momento de referencia. Explico. La duración de un contrato será de 8 años contados a partir de transcurridos 3 meses de la presentación de las ofertas. Esa sería una buena forma de redactarlo, porque yo, como empresa, sé desde dónde voy a contar los 8 años y sé que mis análisis financieros van a tener claro el momento del inicio. Lo normal será de 8 años. Y dices, ¿y desde cuándo? Pues hombre, dice, hombre, desde que firmemos el contrato. ¿Y cuándo firmamos el contrato? Hombre, nada, la gente en analizarlo tarda 2 meses. El récord que yo tengo conocido de tiempo que tarda la administración en analizar unas ofertas ha sido de 2 años. La administración tiene que fijarse plazos.
tiene que comprometerse a plazos. Una pregunta que los que sois del sector no vais a tener ninguna duda porque conocéis la respuesta, pero que puede tener alguna otra gente que está participando en el curso. ¿Por qué los 8 años de vida de contrato? Pues la explicación es muy sencilla. Sencillamente porque es lo que duran las máquinas. Realmente la maquinaria de limpieza más pequeña debería hacerse en el entorno de los 6 años, su proceso de amortización. Y en la maquinaria de recogida perfectamente los 8 años. La realidad es que al final duran 10, porque los 2 años de prórroga acaban concediéndose habitualmente. Bien, pues eso es lo que justifica que los contratos salgan por 8 años o por 8 más 2, considerando los 2 que sean de prórroga. Un problema, que aunque se verá en la parte administrativa, solo voy a hacer un apunte. En estos momentos los técnicos se están encontrando con el problema de la dificultad que ponen secretarios interventores al plazo de los 8 años en este tipo de concursos. Hay una disparidad en la que se piensa que este contrato, a diferencia, por ejemplo, del agua, no tiene riesgo porque tú vas a cobrar la 12ª parte del importe de tu contrato por 8 años, independientemente de los acontecimientos que surjan. Mientras que en el agua dependes de más vecinos, menos vecinos, es decir, no existe riesgo. Si no existe riesgo, sería un contrato de prestación de servicio y por lo tanto su duración, si no me equivoco, ya haremos la parte administrativa, creo que son de 4 más 2. Es una batalla que está en este momento en candelero y que cuando expliquemos la parte administrativa intentaremos transmitiros argumentos en contra y argumentos en pro, porque de todos hay. Siguiente. Prórrogas. Hay que marcar las prórrogas que vayamos a dar. Pero es importante una cosa. Recordar, en las prórrogas ya no hay que tener en cuenta la amortización. Es decir, los vehículos han amortizado 8 años. Ninguna empresa amortiza a 10 años considerando 2 de prórroga porque no sabe si le van a conceder los 2 de prórroga. Por lo tanto, amortizan a 8. Entonces, quiere decir que no se debe de pagar la amortización en ese periodo de prórroga. A favor de la empresa, una cosa que no se hace y que se debería hacer, los vehículos son mucho más antiguos. Esa antigüedad de los vehículos lleva aparejada un mayor consumo de todo lo que son lubricantes, etcétera, y reparaciones, etcétera. Eso no se contempla prácticamente en ningún contrato nunca, ni se le concede a la empresa, y es algo que es una certeza real, es que se puede cuantificar cuál es el incremento de los consumos. Y luego un simple apunte, es decir, si compráis alguna máquina, pues acordaros de que en ese periodo de tiempo que no hay plazo para poderla amortizar, pues acordarse simplemente de introducirla en el siguiente contrato para que la parte pendiente de amortización la cubra el nuevo contratista. Y un factor que no hay que olvidar es indicar el importe del contrato, con una apreciación que parece una bobada y todos sonreímos cuando la diga, que es no olvidar que la administración es consumidor final de IVA y por lo tanto el IVA está incluido. Insisto, es simplemente una verdad de perogrullo, pero no quería dejar pasar el tiempo, el momento sin decirlo. Vale, el siguiente aspecto. Ya hemos visto la mayor parte de los aspectos que mira el analista de la empresa, que no profundiza en los pliegos porque ni va a hacer el diseño, ni va a hacer las memorias, ni va a hacer los estudios económicos. Simplemente va a decidir si se presenta o no se presenta el concurso. Criterios de valoración. Vamos a hablar de los que son habituales. Como habituales criterios de valoración, pues por ejemplo, ¿qué problemas puede haber? Nos podemos encontrar con criterios de valoración abstractos. ¿A qué me refiero? Ejemplo, calidad del proyecto, calidad, o mejor dicho, comprensibilidad del estudio económico. Cuando yo voy a hacer mi oferta, ¿cómo hago para puntuar en esos dos proyectos? ¿A qué le llamo calidad de proyecto y a qué le llamo comprensibilidad del estudio económico? Son dos aspectos ambiguos, que de alguna manera, si puntúan 5 puntos sobre 100, esa persona los va a leer y va a sonreír, pero si puntúan 20 puntos sobre 100, se va a pensar muy mucho si ese contrato no está, como se dice en la jerga, dado, porque no tiene sentido que algo que no se puede cuantificar se le den pesos de puntuación en criterios de valoración de ese cariz. Por lo tanto, tenerlo en cuenta. Entender cuál es la visión de la empresa si es que sois administración y vais a sacar a concurso un contrato de recogida y de limpieza. Otro aspecto importante es no incluir la puntuación en subapartados. ¿A qué me refiero? Imaginemos la maquinaria. Dice, maquinaria vale 20 puntos y tienes 5 subapartados, pues la parte ambiental, la parte de ruido, pero no puntúa esos subapartados. Con lo cual, el que lo lee
tiene la sensación de que al final puede decirle, oye, pues al número de máquinas le doy 19 puntos de los 20 y el otro punto se reparte entre los 3. Y eso no sería precisamente una buena forma de aplicar los puntos. Entonces, importante, si hacemos subapartados en los criterios de valoración, valorémosle, pongamos el número. Y si no, pongamos maquinaria 20 puntos y que el que vaya a decidir se crea o no se crea la, no sé, la certeza de que lo van a juzgar bien. Bien, hemos visto algunos de los aspectos fundamentales y ahora vamos a centrarnos en los criterios de valoración, aspecto igual de fundamental que los anteriores para la persona que tiene que tomar la decisión de presentarse o no presentarse al concurso. Vamos a ver los criterios de valoración habituales. Por ejemplo, ¿por dónde empezamos? Pues por el que hay que empezar, por la oferta económica. La oferta económica en estos momentos de crisis es sencillamente al más barato le doy la máxima puntuación, al más caro le doy un 0 y hago una recta para hacer una relación proporcional y dar la puntuación a los demás. Bien, esa es una situación de crisis en este momento que obliga a los ayuntamientos a actuar de esa forma. Pero todos pensamos en que de alguna manera lo importante no es cuál es la oferta más baja, sino encontrar la mejor relación calidad-precio. Y la mejor relación calidad-precio suele estar unida a la oferta media de las presentadas. Ahí tenemos la posibilidad de acertar más en encontrar un servicio acorde con nuestra ciudad y a un precio razonable. Bien, la más barata que puede suceder, nos encontremos un servicio que no vaya a estar a la altura de lo que podemos esperar que sea. Entonces, perdonad que siga insistiendo en que lo adecuado es la relación calidad-precio. Bien, en la parte de atrás estáis viendo una gráfica muy típica de valoraciones económicas para saber su puntuación de cada una de las ofertas, en la que veis una línea pintada de color verde y una pintada de color rojo. El vértice es evidentemente el valor medio, entonces las ofertas que vayan hacia la izquierda son ofertas con un valor por debajo del valor medio y las que vayan hacia la derecha por encima del valor medio. Y su puntuación es simplemente trazando una vertical desde su valoración hacia la línea roja o hacia la línea verde, depende de dónde esté, porque el índice de puntuación está en el eje de las IES. ¿Vale? Esto es adaptable a lo que opine cada ayuntamiento. La línea roja, es decir, la línea de aquellas ofertas que están por debajo de la oferta media, puede ser más tumbada, es decir, el ángulo puede ser más abierto o menos abierto, igual en la verde, y eso hará que se penalicen más o menos las bajas que se produzcan respecto a la media o los excesos, es decir, las ofertas más caras que la media. Bien, como esta gráfica existen otras muchas que se han utilizado, insisto, en una época de bonanza económica, pero que reflejan de verdad que un servicio como este no es un servicio para hacérselo a lo más barato, sino conseguir una relación calidad-precio adecuada. Bien, otro criterio de valoración habitual son los recursos humanos. Una puntualización. En este y en el de maquinaria hay una cosa, y es que la cantidad de recursos humanos que se hayan puesto encima de la mesa se cobran, O sea que al final va a resultar que el precio y la subasta es lo único que de verdad debería regir este tipo de contrataciones. Porque ahora voy a valorar recursos humanos que imaginemos, hay una parte que es número de operarios, evidentemente. ¿Qué sucede? Yo pongo 100, usted pone 10, pero ¿qué es? ¿Que los 100 no los cobro? No, los 100 los cobro. Hombre, pues baja usted entonces en su valoración económica, que tiene un peso mucho más elevado. Bueno, pues estos juegos matemáticos es lo que han transformado los pliegos de condiciones en una fórmula de expresar a la empresa que desarrolle una hoja de cálculo estupenda para que juegue con todos estos factores y obtenga lo que puede ser más racional para conseguir la máxima puntuación. No estamos apostando por un buen diseño. Eso lo repetiré a lo largo de este bloque 2 en bastantes ocasiones. Bien, estábamos en recursos humanos. Sigamos. ¿Qué suele ser habitual? Pues suele ser habitual tener que valorar el número de operarios. Bueno, bien, parece bien que se valore el número de operarios. Pero lo que ya no me parece tan bien es que se valore igual que yo haya puesto 10 peones y 10 conductores, suman 20, a que haya puesto 19 peones y un conductor, suman 20. Que hay que tener en cuenta, bueno, hombre, pues la categoría profesional que tiene la gente, porque por esa regla de 3 pues también sumamos al jefe de servicio con la misma ponderación que le damos al peón. ¿De acuerdo? Si, bueno, pues si queremos hacer uno de los criterios de valoración que sea el vinculado al número de operarios, que sea por categoría. Además de por categoría, lo siguiente.
Yo no puedo sumar aquellos 20 que hemos dicho, 10 operarios a tiempo parcial que trabajan media jornada y sumar 20 más 5, 25, porque no es verdad. Debería sumar 22,5. ¿Vale? Luego, el personal a tiempo parcial, pongámoslo con la dedicación que tiene. Otro aspecto más a la hora de sumar a las personas que trabajan, la nocturnidad. Yo puedo tener de los 20, 18 que trabajan en turno de día y 2 que trabajan en turno de noche, o 2 que trabajan en turno de día y 18 que trabajan en turno de noche. El coste no tiene nada que ver porque la nocturnidad viene a ser en el entorno de un 20 o un 25% de lo que es el salario del trabajador. No olvidemos sumar las libranzas y el absentismo. Ya le hago un hincapié especial en ese tema, pero he dado de alguna manera tres aspectos que son la categoría, la dedicación y el turno de trabajo, que a la hora de hacer la suma de los recursos humanos por el número de operarios debemos hacer una suma correcta, no 2 más 2 son 4. ¿De acuerdo? Bien, había un aspecto de los recursos humanos que acabo de decir que vamos a hacer un hincapié especial. Son las libranzas y el absentismo. Ya no sucede lo que voy a contar, ¿eh? Es muy raro que os lo encontréis en un contrato, pero lo que sucede es que yo debo diferenciar muy bien lo que son puestos de trabajo de lo que es plantilla. Y hay un ejemplo muy facilito. Yo tengo un servicio de 365 días al año, ¿vale? Para hacer la actividad de un peón de barrido manual. Bien, con ese servicio lo que hago es, tengo un peón de barrido manual, pero ese señor no trabaja de 365, trabaja de lunes a viernes. Luego yo necesito gente que de alguna manera cubra cuando este señor está malo, cuando está de vacaciones, los sábados, los domingos. Entonces, de ahí me puedo encontrar en que sale 1,45 operarios para cubrir un servicio de un operario de barrido durante 365 días. Esto ya es extraño que un contratista no lo ponga claro en su oferta, pero hace unos años no era tan claro que eso no pasara. Humanos por un lado, recursos materiales por otro. Vale. Si vamos a hablar del número de unidades, por favor, hagámoslo en función de una tipología y de una ponderación. Explico. Yo me he encontrado con cursos en los que la persona que tenía que juzgarlos sumaba igual para número de unidades un carro portacubos que un vehículo de recogida de carga lateral. Creo que el ejemplo es lo suficientemente gráfico como para no tener que hablar mucho más. Unifiquemos los equipos, ponderemos, y es muy fácil por su precio, ponderemos qué es lo que de alguna manera tienen que pesar dentro de esa suma y luego sí, hagamos la suma y digamos el peso que tienen esas unidades. Pero lo que acabo de contar no es algo tan extraño. Tal vez lo he llevado a un extremo, pero llevarlo al extremo del motocarro, vamos, el vehículo auxiliar de limpieza viaria, ya no es tan raro, ¿eh? A verlo en algunos análisis. Siguiente aspecto que debería haber en los recursos materiales, el nivel sonoro. El problema del nivel sonoro es que se valore, pero cuidado con fijarle un mínimo de nivel sonoro a cada uno de los equipos. Es decir, un recolector va a seguir teniendo 90 decibelios o 100 decibelios, haga el fabricante lo que haga. Por favor, no digáis que se cumpla la norma de ruido de vuestro ayuntamiento, porque lo más normal, o al menos las que yo me he leído, es que están en 40. Y además te excluyen a bomberos, pero no siempre han excluido los servicios de recogida y limpieza. Entonces nos empezamos a encontrar con un problema de competencias, con la gente que se ocupa de ruido, con la gente que se ocupa del servicio de recogida. Hablemos de nivel sonoro, ponderemos el menor nivel sonoro, pero no hagamos referencia a que tenga que ser 40 decibelios un recolector por la noche. Vale, otro aspecto importante, sin lugar a dudas, los combustibles alternativos. En este momento, ¿quién es de verdad un combustible alternativo? El gas natural comprimido, el GNC. Eso es un combustible único, porque el biodiesel siempre al final acaba mezclándose en un determinado porcentaje con el gasoil normal. ¿Cuál es el problema del GNC? Porque si no lo veríamos en todas las ciudades. El elevado coste que tiene la instalación del surtidor y la labor compleja de su gestión, de su mantenimiento, del mantenimiento o del entretenimiento, como queramos llamarlo. Pero si tenemos volumen suficiente, es una solución contrastada, que funciona y que no genera ningún tipo de problemas. Otro criterio de valoración. Metodología en la realización de las actividades, tal cual. Volvemos a un criterio de valoración que dices, ¿y eso cómo se juzga? ¿Cómo se valora? ¿Cómo se puntúa esa situación?
Bueno, realmente este criterio tiene otra misión. La misión, cuando la gente lo hace pensándolo y no por copiar simplemente el pliego de condiciones del ayuntamiento de al lado, es que esa metodología, esa explicación de cómo se van a hacer las actividades, las grandes empresas lo hacen perfectamente bien. Lees cómo se desarrolla un barrido manual y es una explicación perfecta. Eso, un licitador que acaba de aparecer por allí, que se dedicaba a la recogida de la fruta y ahora vio que lo de la basura podía tener un cierto interés, no va a saber expresarlo. Y claro, queremos a profesionales haciendo el trabajo, no queremos ser el conejillo de Indias de alguien que empieza. ¿De acuerdo? Para eso, la metodología, pero eso sí, con una valoración baja, porque claro, si a la metodología le damos 50 puntos sobre 100, está clarísimo que le vamos a dar el concurso a no sé quién, pero desde luego lo vamos a dar a alguien. Proyecto de servicios. Recordar que el proyecto de servicios era una de las cosas que a la persona de la empresa que lo veía desde arriba para ir o no al concurso era importante que tuviera un poco peso, porque si lo encontraba con un 20%, sabiendo que es un criterio difícil de valorar, por no decir que no se nos ocurre a casi nadie una forma de valorarlo adecuadamente, le empieza a sonar un poco extraño este concurso. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese proyecto de servicios para intentar que tenga un cierto criterio su valoración? Vale, debemos entonces, si vamos a juzgar esto, deberíamos pedir, por ejemplo, una toma de datos. Una toma de datos que justifique el conocimiento que tiene la empresa de la ciudad. Es decir, una toma de datos en la que veamos que sabe dónde están los contenedores, que sabe dónde están las aceras por tamaños, que sabe dónde hay bordillo libre de aparcamiento, que sabe dónde están las rotondas, que sabe dónde están los túneles, que sabe los itinerarios de recogida que tienen ahora los equipos de recogida. Es decir, una buena toma de datos que es la normal que haría una gran empresa, ¿eh? Es decir, lo que acabo de deciros es lo que haría cualquier empresa y además va más largo, pero no me voy a extender ahora en ello para explicar la toma de datos. Pero eso es lo que haría una empresa, luego no le cuesta nada colocar eso mismo en papeles y presentarlo dentro del concurso. Bien, después, adecuación de los rendimientos. Ese sería el otro gran factor, adecuación de los rendimientos. Es decir, usted me dice que para este vial el barrido manual tiene un rendimiento de 5.000 metros lineales de bordillo. Para este otro vial de 6.500 metros lineales de bordillo. Es decir, han hecho un análisis exhaustivo de cuáles son para cada una de las actividades los rendimientos que se pueden esperar. ¿Cuál es el problema? El problema es que es muy extraño que a un técnico de la administración el tema de estos rendimientos le parezca bien, mal o regular y sepa dónde poner a los que hay que echar por exceso o por defecto. Entonces, en este tipo de análisis sí sería bueno que se apoyaran en especialistas que sí tengan criterio a la hora de saber si un rendimiento está o no fuera de rango. El último punto, típico, las mejoras. Bueno, las mejoras, sobre eso creo que podríamos estar hablando días y días, ya no horas y horas, sino días y días. A ver, en el tema de las mejoras, hemos pasado de una situación en que, para que os hagáis una idea, había ayuntamientos donde la valoración de las mejoras era saber cuántas mejoras habías presentado. Es decir, el de 46 mejoras puntuaba más que el de 35, independientemente de cuáles fueran las mejoras. Eso se me ha presentado. Y además tuve al gerente diciendo, oye, a partir de ahora te sacas 50 mejoras de donde quieras. Y claro que te sacas 50 mejoras absolutamente estúpidas, pero te sacas las 50 mejoras para que no te quiten puntuación porque has puesto un menor número de mejoras, pero es un absurdo. Eran mejoras que no tenían ningún sentido, ninguna sensatez. Luego se incorporaban mejoras que nada tenían que ver con el servicio. Nos encontrábamos con mejoras en las que decía, oye, pues te voy a asfaltar la plaza del pueblo. Y dices, ¿y esto con la recogida y la limpieza qué tiene que ver? Bueno, la nueva ley de contratos del Estado hace que eso ya no pueda ser así, tengan que ver con el servicio. Pero bueno, os he contado un poquito la otra parte como parte histórica. Y luego algo que os debéis grabar a fuego en la administración. Los de la empresa privada se lo saben. No hay mejoras gratuitas. No hay mejoras gratuitas. Todas las mejoras que oferte una empresa tienen un coste. Podemos verle o no verle. Se puede difuminar en gastos generales, se puede difuminar en los costes de explotación, pero no hay mejoras gratuitas. Todas las mejoras tienen un coste. Así que a veces es mejor decir, hey, póngame usted la mejora y póngame usted el coste que tiene. Aspectos comunes. El plan básico, al que ya hemos hecho referencia de qué es lo que tiene y por qué debe de aparecer. ¿Qué es eso del plan básico? Vamos a hacer un proyecto como administración y lo vamos a valorar económicamente. Un proyecto completo. Dices, hombre, a ver,
Nosotros como administración nos enfrentamos cada 8 años a un concurso y de verdad que nuestra formación es muy difícil que sea la misma que la que tienen los señores que redactan las ofertas. Bien, pero eso que podría ser un problema hace 20 años no es un problema hoy. Hoy encontráis empresas que os hagan ese trabajo. ¿Qué es lo que de alguna manera conseguimos? Hacemos un proyecto completo del servicio y le ponemos un precio. ¿Vale? Como si fuera la oferta de la empresa. Puestos de trabajo, plantilla, amortización, consumos, gastos generales, beneficio industrial. ¿Vale? Y le decimos a cada empresa que me dé el precio, sin más, de hacer ese servicio. Ahí es donde estoy comprobando si la empresa A asume un riesgo determinado porque quiere llevarse este concurso y por lo tanto se ajusta más su beneficio para de alguna manera llevársele, o la empresa B que lo que quiere es llevarse un mayor beneficio porque piensa que es posible llevarse ese mayor beneficio. Esta es la única forma que vais a tener de poder comparar dos ofertas. De comparar de verdad. Las otras, tal como se presentan, son diferentes en estudio económico y diferentes en estudio técnico. Así no hay forma de poder comparar. Bueno, aspectos comunes. Hay más aspectos comunes, pero yo creo que los que tienen relevancia os los he comentado. Y sobre todo, muy importante, lo que acabo de contaros es lo que ve el ejecutivo de la empresa para decir, a este concurso no vamos, o a este concurso sí vamos. Hay más factores, ¿eh? El conocimiento que puede tener, la información que puede tener, pero este es uno de ellos para tomar la decisión. Y creo que os he contado aquellos aspectos más negativos para que intentéis no ponerlos dentro de los pliegos de condiciones. Vemos ahora el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, lo que iba después en la explicación sobre el pliego de condiciones de aquellos aspectos que eran comunes. Bien, lo primero que vamos a ver es qué aspectos comprende. A ver, sabemos por lo que hemos dicho al principio que decía simplemente el objeto del contrato era capaz de reflejar que se incluía la contenerización, la recogida, el lavado de contenedores, el mantenimiento de contenedores. Es decir, bueno, pues vamos a ver esas actividades y a ver cómo nos afectan dentro del pliego de condiciones. La contenerización. A ver, ser capaz de contenerizar una ciudad de cara a tener un número aproximado del número de contenedores y sus características es sencillo. Lo vamos a ver cuando lleguemos al apartado de recogida y es sencillo. Bien, no os vais a equivocar mucho con el cálculo que vamos a hacer. No os vais a equivocar mucho. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que a la empresa hay que exigirle que coloque los contenedores y eso ya no es tan fácil. En vuestro pliego de condiciones podéis haber dejado claro cuál es la distancia entre puntos de recogida porque queréis que vuestros ciudadanos no anden más de no sé cuánto. Bien, pues aún así llega el momento de decidir, lo pongo en esta esquina, lo pongo en esta otra esquina, lo pongo en el chaflán, lo subo más arriba, y eso es mejor dejárselo a especialistas que han montado la contenerización en montones de ciudades. Están acostumbrados, saben a qué se van a enfrentar con los vecinos y por lo tanto nosotros conoceremos el número de contenedores que hacen falta, sabremos calcularlo, pero dejaremos que el encargado de 30 años de experiencia fije dónde se colocan los contenedores. ¿Qué aspectos deberíamos dejar clara a la empresa? Hombre, por ejemplo, si recogemos con monooperador alguna zona de la ciudad, no queremos carga lateral en esta zona, por el motivo que sea, tanto político como técnico, pero dejárselo claro, oye, no os equivoquéis, eso es lo que queremos aquí. Y luego, decirle dónde hay que minimizar impactos visuales. ¿A qué me refiero? Es decir, igual más claro era decir, ¿dónde os digo que pongáis contenedores soterrados? Pero es que no es esa siempre la solución. Es decir, hay lugares de la ciudad donde no queremos ver los contenedores 24 horas al día, porque generan un impacto, por detrás tenemos la catedral. Entonces esos contenedores, hay varias posibilidades, pueden ser soterrados, pueden ser contenedores de quita y pon, que se ponen para que la gente eche la basura y luego se quitan. Hay múltiples soluciones. Pero si tenemos claro que hay zonas donde no queremos que haya contenedores tradicionales en la vía pública, debemos de marcarle esas zonas al licitador. Recordemos, muy importante, tiene que haber un equilibrio entre la distancia del ciudadano del contenedor y el impacto visual de los recipientes. Lo explico despacito. Hemos dicho que ya éramos capaces de calcular cuántos contenedores nos hacen falta. Hemos dicho que como administración queremos que nuestros ciudadanos tengan los contenedores a una distancia determinada. Bueno, pues esa distancia determinada puede ser, desde la más alta que recuerdo, son 300 metros, entre puntos de recogida, 150 para el ciudadano que estuviera en la peor de las situaciones, que estuviera en medio, hasta situaciones de 100
de distancia entre puntos de recogida. Bueno, hay una persona a la que respeto, que se llama Julián Uriarte, que dijo una vez, con mucho criterio, que el impacto mayor que recibe una ciudad lo provocan los contenedores, el impacto visual. Entonces, juguemos con una distancia razonable para el ciudadano, que genere el mínimo impacto visual, y consigamos que sea una ciudad más agradable por la que andar. Vale, importante también recordar, no todas se contenerizan igual, es decir, no se conteneriza igual una zona urbana, que una zona semiurbana, que una zona residencial, que una zona rural. Entonces, eso sí que es importante marcarle al licitador cómo debe de interpretar las diferentes zonas que hay en nuestra ciudad. Es obvio que él también puede identificarlas, pero nunca, eso sí que nunca tan bien como lo puede hacer la persona que es su trabajo y lleva 10 años en la administración. Otra actividad: la recogida y el transporte de todas las fracciones de residuos, habitual. Hasta hace no demasiados años el tema estaba bastante sencillo, porque había o recogida en acera o recogida en área de aportación. Y bueno, entonces, bueno, a la acera el resto, o aquellos residuos no seleccionados, llamémoslo como queramos llamar, y al área de aportación, pues lo típico, el vidrio, el papel y los envases. Bien, tenían una recogida diferenciada, no habría más complicación. La tendencia que se está produciendo, sobre todo en las grandes ciudades, es que esos contenedores empiecen a desaparecer de las áreas de aportación y empiecen a aproximarse a los contenedores de resto. Entonces ya no es tan clara la diferencia entre el área de aportación y el contenedor ubicado en acera. Bien, esto es un reparto de contenedores que es función del ratio que tengáis por habitante cada uno de ellos, si se puede o no hacer esa aproximación a la acera, o tenéis que seguir con área de aportación, pues porque el número de unidades que vais a poner es pequeño y quedan mejor encajados en un área de aportación que está más cerca de los dos bloques de edificios, que no sé si lo acerca un solo bloque de edificio y al otro no le voy a poner contenedor. Vale. Otro factor importante dentro de la recogida y el transporte es las franjas horarias. Nos ha entrado a todos el síncope, Dios mío, la manía de decir que la recogida es nocturna en toda la ciudad. Y no tiene por qué, aunque tu ciudad se llame Barcelona, no tiene por qué. De hecho, allí no es igual, no es nocturna toda la ciudad. Hay zonas de una ciudad que son la parte donde más tráfico urbano y de coches se produce, que no tienes más remedio que hacerlo de noche. Pero una zona residencial, al revés, si la haces de noche se enfadan los vecinos porque les molesta el ruido que hagamos. No hay que plantearse una recogida de noche para toda una ciudad cuando realmente hay zonas que durante el día son factibles de recoger e incluso deseables, aparte de ser más baratas porque nos ahorramos el plus de nocturnidad. Un tema en el que sí soy visceral y es en la recogida 365 días al año. Ha entrado una especie de, pues eso, sigámosle llamando manía, de que la ciudad está más limpia en la medida en que se recoge una mayor cantidad de veces la basura. Es decir, que una ciudad en la que se recoge la basura 3 días de cada 7 está más limpia que una ciudad en la que se recoge, está más sucia que una ciudad en la que se recoge 7 días de cada 7. Absurdo. Esto solo pasa en España. Solo pasa aquí. No tiene ningún sentido. Una recogida de 5 días de cada 7, si cuando nuestro resto era de volumen importante, pues pudiera tener sentido, pero se va aproximando a ser orgánica prácticamente y realmente igual hay que plantearse otras frecuencias. Pero 365 días al año. ¿Nos podemos permitir pagar 365 días al año? ¿Nos podemos permitir que ayuntamientos de 300 habitantes tengan servicio de recogida 365 días al año? ¿Con convenios en los que los domingos se cobra el doble que de lunes a viernes? ¿Dónde están los problemas estructurales de los que tanto hablan en el país? Esto no es un problema estructural. ¿Necesita ese ayuntamiento esa frecuencia? Hay zonas de España donde la frecuencia de recogida en zonas rurales en invierno está en 1 de cada 7 y no ha pasado nada. Sí ha pasado algo, un importante ahorro en la prestación del servicio. 365 días al año, similar a disparate, no a calidad de servicio. Bien, la siguiente actividad de la que vamos a hablar es la limpieza y mantenimiento de contenedores. Un aspecto importante en este factor. Nuestro cliente cuando somos administración es el ciudadano. El ciudadano de toda la recogida, lo único que ve son los contenedores.
¿Por qué no hacemos el esfuerzo especial que hay que hacer en tenerlos limpios y mantenidos? Y no resulta que cuando hay que recortar, lo primero que se recorta es en la limpieza de los contenedores. Si es precisamente lo que el cliente del ayuntamiento, que es el ciudadano, va a ver. Bien, dicho esto, tenemos dos tipos de limpieza de contenedores. Tenemos la limpieza de contenedores tradicional dentro del equipo de lavado de contenedores, pero luego hay otra limpieza que tiene un valor especial, que es la limpieza intensiva. Bueno, respecto a la limpieza tradicional, que es la limpieza del lavacontenedores, pues poco nada que decir, porque ya veremos en el apartado de recogida los diferentes equipos que hay y cómo actúan cada ello. En el caso de la limpieza intensiva, esa limpieza que dices, es diferente a la de mantenimiento, porque la del camión la hemos llamado de mantenimiento. ¿En qué consiste? Pues consiste en que alguien va a cepillar, a echar decapantes, desengrasantes al contenedor para intentar conseguir de él el máximo estado de limpieza que sea factible. Si algo ya está incrustado dentro del contenedor, pues no va a haber forma de quitarlo. Y eso tiene tres situaciones a la hora de ejecutarlo. Una, los túneles de lavado. Yo me traigo los contenedores a la base y tengo un túnel de lavado como el del coche, pero que corresponde a los contenedores, por lo tanto los cepillos se mueven en función de los contenedores que tienen que trabajar. Problema, tengo que traer los contenedores a la base para hacer eso. Si lo voy a hacer de forma manual, tengo dos alternativas. O lo traigo a la base para hacer lo mismo, pero con un operario, o lo hago directamente en la vía pública. En el caso de las zonas rurales se hace habitualmente en la vía pública. 4 veces al año una actuación de esta bien realizada da un nivel de mantenimiento de contenedores, de lavado de contenedores muy alto. Y ya el lavacontenedores sí es eficaz, porque él se va a ocupar de lavarlo. Frecuencias habituales en el lavado, pues hombre, dependen un poco de la climatología. Una vez cada 15 días, una vez al mes, podría valer para el norte de España en la temporada baja, es decir, lo que no es el julio y agosto. Y evidentemente en el sur, cuando nos llegan los julios y los agostos, no nos va a quedar más remedio que irnos a una frecuencia de una vez cada 7 días. Pero bueno, tenemos ya un orden de magnitud de con qué frecuencias deberíamos andar. En el caso de los contenedores de selectiva, pues el vidrio suele ser 2 veces al año, el papel también más o menos, y los envases pues entre 6 veces y 4 veces al año. En el tema del papel me resulta escaso, aunque sea lo que se está practicando habitualmente y lo que se recomienda que se haga, pero me parece escaso. En el tema del vidrio, yo creo que ya ahí sí que queda poco por decir, porque con toda la tradición que hay de recogida de vidrio en España, si no huelen los contenedores con los restos de líquidos que se echan en las botellas, no va a oler ya 30 años después. Por lo tanto, ahí no creo que esté precisamente el problema de nuestra limpieza. Mantenimiento de los contenedores, que es, coño, repararlos, no tiene más misterio, vamos a reparar los contenedores, pero no a repararlos cuando a alguien se le ocurre que hay que repararlos, es decir, lo normal, lo habitual es que sea el operario de recogida el que se dé cuenta, porque se lo digan sus los peones que van detrás, o porque si es monooperador se dé cuenta al levantarlo, de que un contenedor tiene un problema de rotura de cuerpo, un problema de rotura de tapa, de bisagra. Entonces es el operario de recogida el que debe de anotar esa incidencia para trasladarla a la central y que ellos manden el equipo de reparación correspondiente. Volvemos a decir que los ciudadanos ven solo los contenedores, cómo están de limpios, cómo están de mantenimiento. Y ¿cada cuánto hacemos esto? Lo normal es que ronde en una ciudad en torno a las 24 horas o 48, tampoco sería ese el problema, y una zona rural pues entre las 36 también y las 48. Otra recogida que suele ser habitual de incluirse en la recogida de residuos sólidos urbanos como servicio es la recogida de muebles y enseres. En la recogida de muebles y enseres es una batalla, iba a decir perdida, espero que no sea así. Pero bueno, el planteamiento más tradicional de cómo ejecutarla es que lo que hago es difundir en los medios de comunicación al ciudadano que existe un teléfono al que puede llamar y que ahí le dirán cuándo puede bajar su sofá o lo que fuere a un punto de recogida que sea el más próximo a su casa para que pase un camión y lo retire. Eso es un coste gratuito y que corresponde a las administraciones darlo. Pues bien, entre que el teléfono no se difunde tanto como se debería, entre que los ciudadanos ni se fijan en eso, pues solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena y por lo tanto cuando tienen el sofá que tirar. ¿Con qué nos encontramos? Con que al final se bajan cuando te han traído el nuevo. ¿Y esto qué está llevando? A que tengamos que tener equipos recorriendo toda la ciudad
viendo qué tipo de residuos de muebles en series han dejado en la vía pública y retirarlos. Es cierto que el operario que se ocupa de la recogida podría marcar esto y sería mucho más eficaz, porque no haríamos a los camiones dar vueltas por toda la ciudad, pero no siempre se produce. Si ya es difícil que te manden el contenedor roto, que sí les afecta a ellos para hacer su trabajo, en el caso de marcarles donde hay muebles en series, no siempre ha sido tan fácil, o no es tan fácil. Hay, por último, en este tema un inciso que es las recogidas estacionales. Yo lo he visto en el Ayuntamiento de Madrid y no recuerdo más sitios en los que de alguna manera habían llegado a entender cómo se comporta la gente a la hora de cambiar muebles en casa. Entonces, muy aproximadamente eran capaces de ofrecer un servicio especial de retirada de muebles a un edificio, a sabiendas que seguramente quien fuera a cambiar los muebles los habría cambiado en ese momento. No sé si porque era la época de rebajas del Corte Inglés o algo por el estilo. Y funcionaba, y era un servicio que funcionaba. No lo he visto aplicar en más lugares y no tengo más contraste que este que os acabo de decir. Conclusión. En este país, cada uno baja los muebles cuando le da la real gana y hay que dar la vuelta por toda la ciudad a recoger lo que haya uno encontrado. Bueno, hemos visto los aspectos comunes y hemos visto la recogida de residuos sólidos urbanos, que ya enmarcan una cantidad de información bastante importante. Así que yo creo que aquí deberíamos parar esta primera parte del bloque para retomarla, volviendo a centrarnos ya en la limpieza viaria y su vinculación o sus aspectos importantes para el pliego de condiciones.